Hola familia, estamos aquí para compartir acerca de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Samuel Méndez Gutiérrez, sin gusto estar contigo. Estamos en el día número 351 de lectura de la palabra de Dios. El Señor nos va a compartir de la primera carta de San Juan, capítulo 3 al 5, de la carta a los Colosenses, capítulo 1 al 2, y el libro de los Proverbios, capítulo 30, versículos del 7 al 9. Vamos a preparar nuestra sala de escritura para continuar la lectura de la palabra de Dios. También vamos a preparar nuestro corazón en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de la primera carta de San Juan, capítulo 3. Consideren el amor tan grande de los que nos ha demostrado el Padre, hasta el punto de llamarnos hijos de Dios, y en verdad lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo han conocido a Él. Hermanos queridos, ahora somos ya hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es, libres del pecado. Todo el que tiene en Él esta esperanza se purifica a sí mismo, como Él es puro. Todo el que se peca rebela contra Dios, porque el pecado es la rebeldía. Saben que Él se ha manifestado para borrar los pecados y que en Él no hay pecado. El que permanece en Él no continúa pecando. Todo el que peca ni le ha visto ni lo ha conocido. Hijos míos, que nadie los engañe. El que hace la voluntad de Dios es justo, como Él es justo. El que peca pertenece al diablo, porque desde el principio al diablo peca. Y el Hijo de Dios se manifestó para destruir las obras del diablo. El que ha nacido de Dios no peca, porque las semillas divinas permanecen en él. No puede continuar pecando porque ha nacido de Dios. La distinción entre los hijos de Dios y los del diablo es esta: quien no hace la voluntad de Dios y quien no ama a su hermano no es de Dios. El amor al prójimo. Porque el mensaje que oyeron desde el principio es que debe amarlos los unos a los otros, no como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas, mientras que las de su hermano eran buenas. No se extrañen, hermanos, si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano es homicida, y saben que ningún homicida posee vida eterna. En esto hemos conocido lo que es el amor, en que Él ha dado su vida por nosotros. También nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Si alguien que tiene bienes de este mundo ve a su hermano en necesidad y no se apiada de él, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? Confianza en Dios. Hijos míos, no amemos solamente de palabras, sino con hechos y de verdad. En esto sabremos que permanecemos a la verdad y tendremos la conciencia tranquila ante Dios, porque si ella nos condena, Dios es más grande que nuestra conciencia y conoce todas las cosas. Hermanos queridos, si nuestra conciencia no nos condena, podemos acercarnos a Dios con confianza, y lo que le pedimos lo recibiremos de Él, porque cumplimos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento: creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos los unos a los otros según el mandamiento que Él nos dio. El que cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Por eso sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Capítulo 4. El Espíritu de la verdad. Hermanos queridos, no crean a cualquier que pretenda poseer el Espíritu. Hagan más bien un discernimiento para ver si pertenece a Dios, porque han surgido en el mundo muchos falsos profetas. En esto conocerán que posee el Espíritu de Dios. Si conoce que Jesucristo es verdaderamente hombre, pertenece a Dios, pero si no lo reconoce, no pertenece a Dios. Más bien, pertenece al anticristo, del cual han oído que tiene que venir y ahora ya está en el mundo. Ustedes, hijos míos, pertenecen a Dios y han vencido a todos los falsos profetas, porque es más grande el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan según el mundo, y el mundo los escucha. Nosotros pertenecemos a Dios. El que conoce a Dios nos escucha, y el que no conoce a Dios no nos escucha. En esto distinguimos el espíritu de verdad del espíritu del error. Dios es amor.
Hermanos queridos, amémonos unos a los otros porque el amor procede de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Dios no ha manifestado el amor que nos tiene enviado al mundo a su Hijo único para que vivamos por Él. El amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados. Hermanos queridos, si Dios nos amó así, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios si nosotros no amamos lo que nosotros. Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a la perfección. En esto conocimos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que Él nos ha comunicado su Espíritu, y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre ha enviado a su Hijo como Salvador del mundo. Si no conoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios nos tiene. Dios es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en Él. Nuestro amor llega a la plenitud cuando esperamos confiados el día del juicio, porque también nosotros compartimos en este mundo su condición. En el amor no hay lugar para el temor. Al contrario, el amor perfecto destierra el temor, porque el temor supone castigo, y el que teme no ha logrado la perfección en el amor. Nosotros debemos amarnos porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y nosotros hemos recibido de Él este mandato, que el que ama a Dios ama también a su hermano. Capítulo 5. La victoria sobre el mundo. El que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios, y todo el que ama a Dios, que da el ser, debe amar también a todo el que ha nacido de Él. Por tanto, si amamos a los hijos de Dios, es señal de que amamos a Dios y de que ponemos en práctica sus mandamientos, porque el amor consiste en cumplir sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga. Todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la fuerza victoriosa que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no por agua únicamente, sino por agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es verdad. Porque tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. Si aceptamos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, y Dios ha dado testimonio acerca de su Hijo. Si uno cree en el Hijo de Dios, tiene ya el testimonio de Dios. Si uno no cree a Dios, lo hace pasar por mentiroso, porque no creer en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Ahora bien, el testimonio consiste en que Dios nos ha dado vida eterna, la vida que está en su Hijo. Quien tiene el Hijo tiene la vida. Quien no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Confianza plena. Les he escrito estas cosas a ustedes con creer que en el Hijo de Dios, para que sepan que tiene la vida eterna. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si le pedimos algo según su voluntad, nos escucha. Y si sabemos que nos escucha cuando le pedimos algo, sabemos que tenemos todo lo que le hemos pedido. Si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, pida a Dios por él y Dios le dará la vida. Me refiero a los que cometen pecado que no llevan a la muerte, porque hay un pecado que lleva a la muerte, pero ese no lo digo que se pida. Aunque toda maldad es pecado y todo pecado lleva a la muerte, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca. El Hijo de Dios lo protege y el maligno no lo toca. Sabemos que pertenecen a Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno, pero sabemos también que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos el verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo, Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Hijos míos, cuídense de los ídolos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado este capítulo 3, 4 y 5 sobre la doctrina de Juan, y es muy evidente cómo al hacer ciertas premisas, es decir, el decir una afirmación,
la congenia con otra y conclusión con otra, nos ayuda a tener una fe firme, una fe que nos ayuda a poder comprender la fe en que tenemos en Cristo y la salvación que nos da. Meditemos y sobre todo reflexionemos acerca de esta palabra de Dios. Habiendo meditado la carta de San Juan, pasemos ahora al libro de la carta a los Colosenses, capítulo 1. Salud, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios y hermano Timoteo, a los creyentes de Colosas, hermanos fieles en Cristo, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre. Acción de gracias. Damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo y rogamos sin cesar por ustedes al tener noticias de su fe en Cristo Jesús y en su amor para con todos los creyentes. Esto los mueve la esperanza del premio que Dios les ha reservado en el cielo y que han conocido por medio del Evangelio, palabras de verdad que ha llegado hasta ustedes y que fructifica y crece, tanto en ustedes como en el mundo entero, desde el día en que conocieron y experimentaron la gracia de Dios en toda su verdad. Así lo aprendieron de nuestro querido compañero Epafras, que es para ustedes fiel servidor de Cristo. Ha sido también él quien nos ha informado de cómo se aman en el Espíritu. Oración por los cristianos. Por eso desde el día en que recibimos estas noticias, no cesamos de orar y pedir por ustedes para que logren en pleno conocimiento de su voluntad, colmados de sabiduría y comprensión que da el Espíritu, llevaran así una vida digna del Señor, agradándole en todo, dando como fruto toda clase de buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios. El poder grandioso de Dios los fortalezca, permanezcan para que sean capaces de soportar todo cuanto perseverancia y paciencia, para que, llenos de alegría, den gracias al Padre que les ha hecho dignos de compartir la herencia de los creyentes en el reino de la luz. Él es quien nos arrancó del poder de las tinieblas y a quien nos trasladamos al reino de su Hijo amado, de quien nos viene la liberación y el perdón de los pecados. Cristo, Creador y Salvador. Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito a toda criatura, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, lo visible y lo invisible, tronos, dominaciones, poderes, potestades, todo lo ha creado Dios por Él y para Él. Cristo existe ante todas las cosas y todo tiene en Él su consistencia. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él es el principio de todo, el primogénito de todos los que triunfan sobre la muerte y por eso tienen la primicia sobre todas las cosas. Dios, en efecto, tuvo a bien habitar en Él toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las de la tierra como las del cielo, trayendo la paz por medio de su sangre derramada en la cruz. Reconciliados con Dios por Cristo. También ustedes estaban en otro tiempo lejos de Dios y eran sus enemigos declarados a causa de sus malas acciones. Ahora, en cambio, por la muerte que Cristo ha sufrido en su cuerpo mortal, los ha reconciliado con Dios para presentarlos a Él como un pueblo sin mancha ni reproche. Pero es necesario que permanezcan firmes y arraigados en la fe y que no traicionen la esperanza transmitida en el Evangelio que nos ha recibido, que ha sido proclamada a toda criatura bajo el cielo y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Papel de Pablo, el misterio de Cristo. Ahora me alegro de padecer por ustedes, pues así voy completando en mi existencia terrena y en favor del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, lo que aún faltaba al total de su sufrimiento. De esta Iglesia he llegado a ser servidor conforme al encargo que Dios me ha confiado al denunciarle permanente su palabra, es decir, el plan salvífico que Dios ha tenido escondido durante siglos y generaciones y que ahora ha revelado a los que creen en Él. Precisamente a esto ha querido Dios dar a conocer
la incalculable gloria que encierra este plan salvífico por los paganos. Hablo de Cristo, que está entre ustedes y es la esperanza de la gloria. A este Cristo anunciamos nosotros, corrigiendo e instruyendo a todo lo mejor que sabemos para que podamos presentar a todos plenamente maduros en su vida cristiana. Por eso me fatigo y lucho, sostenido por la fuerza de aquel que actúa poderosamente en mí. Capítulo 2. Porque quiero que sepan que lucha tan grande sostengo para ustedes, por los de la Odisea y por tantos otros que no me conocen personalmente. La hago para que se mantengan animados y para que, unidos fuertemente en el amor, lleguen a observar toda la riqueza de una plena comprensión hasta lograr el total conocimiento del plan salvífico de Dios, que es Cristo, y en quien se encierra todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Les digo esto para que nadie los engañe con falsos razonamientos, pues aunque corporalmente estoy ausente, en espíritu estoy presente, y me alegro de la armonía que reina entre ustedes y de la firmeza de su fe en Cristo. Solo en Cristo está la plenitud. Así pues, ya que han aceptado a Cristo Jesús, el Señor, vivan como cristianos, enraizados, edificados sobre Él y firmes en la fe, como se les ha enseñado, y permanentemente den gracias. Estén atentos, no sean que alguien les seduzca por medio de la filosofía o de estériles especulaciones fundadas en tradiciones humanas o en poderes cósmicos, pero no en Cristo. Porque Cristo, hecho hombre, a quien habita la plenitud de la divinidad, y en Él, que es cabeza de todo dominio y potestad, ustedes han obtenido la plenitud por su unión con Él, están también circuncidados, no físicamente por mano de hombres, sino con la circuncisión de Cristo, que nos libera de su condición pecadora. Han sido sepultados con Cristo en el bautismo y también con Él ha resucitado, porque han creído en el poder de Dios que los resucitado de entre los muertos. Ustedes estaban muertos a causa de sus delitos y de su condición pecadora, pero Dios les ha hecho revivir junto con Cristo, perdonándoles todos sus pecados. Han destruido el documento acusador que nos era contrario y lo hizo desaparecer clavándolos en la cruz. Han despojado a dominios y potestades, exponiéndolos a la vergüenza pública, y han triunfado de ellos por medio de Cristo. Así pues, no permitían que nadie los critique por cuestiones de comida o de bebida, ni por los que respecta a las fiestas, a las celebraciones de la luna nueva o sábados. Todo eso no es más que sombras de las cosas que han de venir. La realidad es Cristo. Que nadie les prive de premios presumiendo la humildad o de dar culto a los ángeles. Es gente que se enorgullece de lo que creen haber visto, que se vanaglorian de pensamientos mundanos y que no se mantienen unidos a Cristo cabeza, pero quien todo el cuerpo a través de los nervios y ligamentos reciben alimento y cohesión, logrando el crecimiento que Dios quiere. Si están incorporados a Cristo en su muerte y ya no están sujetos al poder cósmico, ¿por qué deja todavía que le impongan leyes como si pertenecieran al mundo? No tomes, no gustes, no toques, les indican, pero todos están destinados a parecer con el uso, pues son preceptos y enseñanzas del hombre, que tiene ciertas apariencias de sabiduría por su aire de religiosidad, de humildad y de mortificación corporal, pero que solo sirven para satisfacer el propio egoísmo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado este comienzo de la carta a los Colosenses, donde San Pablo exhorta a estar unidos en Cristo, pero también a tener cuidado con esas situaciones que el hombre y sobre todo las tendencias humanas pues buscan tener para tener esa comunión, pero que algunas veces nos pierden y nos alejan. Meditemos qué necesitamos realmente para poder estar unidos en la fe y el amor. Meditemos un poco la palabra de Dios.
Habiendo meditado la carta a los Colosenses, pasemos ahora al libro de los Proverbios, capítulo 30, versículos del 7 al 9. 2 cosas te he pedido, no me las niegues antes de que muera. Aleja de mí falsedad y mentira. No me des ni pobreza ni riqueza, dame solo el alimento necesario. No sea que saciado te niegue y diga, ¿quién es el Señor? O que siendo pobre me ponga a robar y profane el nombre de mi Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oración final. Señor, que mi fe sea conducida a través de la enseñanza y sobre todo de tu amor, para que así podamos tener y responder al mundo quién eres, porque creemos y especialmente porque te amamos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, familia, hemos terminado un día más de lectura de la palabra, esperando que podamos seguir perseverando y viviendo esta gran experiencia. Que tengas un bonito día y una fantástica semana. Bendiciones.